escuchando. Muy buenas noches, otra vez, por supuesto. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de los espacios de Noticieros Canal 7. Y como es costumbre, cada semana la cita a partir de las 10 de la noche en Código 7, el análisis de los temas más importantes de la semana con mis compañeros periodistas y comunicadores. Doy la bienvenida esta noche con el gusto de siempre a Paulina Rodríguez. Pau, ¿cómo estás? Hola, Miguel. ¿Otra vez? Otra vez aquí estamos y contenta, claro que sí, de acompañarte, de acompañar a este gran equipo, de estar con el auditorio de Canal 7 y tener bastante que platicar. Cierto, tenemos mucho de qué platicar. De hecho, siempre nos falta tiempo para terminar temas y no paran Luis de Regil, por supuesto, siempre habrá algo que analizar, que platicar, que criticar, ¿no? Cierto, y en esta semana que prácticamente cerrando este mes de julio, pero listo y puesto a Código 7 con voces tan experimentadas como ustedes. Un placer compartir cámaras y micrófonos con ustedes, Pau, Luis y por supuesto el maestro José Luis Juárez. Un placer, un orgullo y bueno, pues un honor estar nuevamente con ustedes, Miguel, Pau, Luis. Muchas gracias, José Luis. Vamos a dar inicio con nuestra emisión de este día, de esta semana, y los temas vamos seguramente a ser reiterativos en los mensajes, en el análisis, en las recomendaciones, si usted lo quiere ver así, pero no será la última vez que lo hagamos. Estaremos pendientes de ello y seremos insistentes. ¿Qué ha pasado durante los últimos días, durante las últimas semanas en San Luis Potosí en cuanto a la pandemia del COVID-19? Pues obviamente los casos han aumentado, dice la autoridad en materia de salud, que ya se tenía contemplado esta característica o este seguimiento del COVID-19 en nuestro estado. Incluso vamos con registros más bajos de los que tenía contemplada la autoridad en materia sanitaria, y San Luis Potosí se encuentra entre los últimos lugares, digamos, de contagio y de fallecimiento. Pero esto no quiere decir que la gente, que los potosinos nos podamos relajar o que la responsabilidad la dejemos a un lado. Esto definitivamente no quiere decir eso. El mensaje es muy claro. Esto se puede salir de control en cualquier momento, de un día para otro, como ha pasado ya en algunos otros estados, en algunas otras entidades y por supuesto en algunos otros países, y es lo que no queremos. Hoy queremos hacer el llamado a la gente a que tome conciencia y acate las disposiciones en materia de salud por parte de las autoridades sanitarias. Hoy estamos hablando de la indiferencia colectiva en cuanto a la pandemia del COVID-19. Así vamos a iniciar precisamente nuestra emisión con el comentario de José Luis Juárez. ¿Cómo has visto a la gente, José Luis? ¿Cómo has visto sus reacciones, su forma de vivir y de adaptar esta nueva normalidad? Hay un contraste de opiniones. Hay gente que sí, obviamente, que sí se preocupa, pero también hay mucha indiferencia, como tú señalas, Miguel. Gente que yo entrevisté por la mañana y sin cubrebocas. Digo, ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, se me olvidó, lo traigo en la bolsa, o peor aún, hay todavía potosinos que no creen que exista el coronavirus, no creen que puedan morirse en esta pandemia. Mira. Pareciera irreal, totalmente incongruente, ¿no, José Luis? Después de las cifras, de los números que estamos teniendo. Y lo vamos a ver en el sondeo que más adelante pues vamos a presentar. Adelante, amiguito. A ver. De una vez vamos a él. De una vez vamos. Intensificar medidas de confinamiento para evitar que la gente salga a la calle y así pueda evitar contagiarse de COVID-19 es una propuesta de muchos potosinos que se encuentran preocupados por el incremento de casos de coronavirus. En sondeo de opinión hubo quienes propusieron toque de queda y frenar la salida de quienes deberían permanecer en casa. Sí, yo creo que la autoridad debe de implantar toque de queda, ponerse enérgica con la población para el bienestar de todos los potosinos. Ay, pues sí debe de presionar, la gente no entiende. Si la gente quiere ponerse cubrebocas y por el bien de uno mismo, sería por el bien de uno mismo.
sucede lo increíble. Hay quienes dudan a estas alturas que el coronavirus pueda quitarles la vida y se oponen a utilizar cubrebocas. Yo no creo en eso, por eso no me lo pongo. Sí, lo traemos. Presionar, pues no sé, la mera verdad. No estoy de acuerdo con el cubrebocas porque luego uno respira y le da ansiedad. Podrían intervenir, pero creo que ya queda en uno, ¿no? Sí, aceptar ponerse el cubrebocas o seguir. O morir. Tal vez, sí. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Vean ese grado de irresponsabilidad en cuanto a las respuestas de mucha gente, y digo de responsabilidad porque no solamente es su vida la que está en juego, es la vida de usted, la de mis compañeros, la mía, porque en cualquier momento nos podríamos cruzar precisamente con estas personas. ¿Qué opinas, Paulina Rodríguez? Yo creo que más allá de pensar en la enfermedad, o bien si se piensa en la enfermedad, lo quieran creer o no, la gente tendría que replantearse, tendría que estar analizando este efecto dominó, ¿no? Porque detrás de la contingencia sanitaria o a raíz de la contingencia sanitaria, de lo que tenemos conocimiento es que hay más personas que se están esforzando el doble o el triple o hasta que ya no tienen energía para poner plato con comida en su casa. Sí. Hay personas que están batallando muchísimo más, que esto ha desnudado también nuestro sistema. Ya sabíamos que estábamos muy mal, pero la carencia estructural, pues ahora se hace más obvia. La gente entendemos una parte. La gente está harta por otros problemas. La gente dice, yo estoy pensando que hoy no tengo agua, yo estoy pensando que no tengo luz, yo estoy pensando que vivo en una zona que no está urbanizada, que no tengo cerca de mi casa una cadena comercial. Son los problemas que diariamente carga la gente y no por eso estamos hablando de que los vamos a justificar. Pero las personas ahorita estamos a la deriva, estamos completamente solas. Ya sabemos que con la autoridad no vamos a contar. Entonces, esta semana me llamó mucho la atención un tuit de un médico en redes sociales, y lo que escribía era, ¿sabes qué? Mi familia ni siquiera me avisó que se va a ir de vacaciones a Cancún porque saben que los voy a regañar, porque saben que les voy a decir que no es lo correcto y que ponen en riesgo a tantas personas. Y eso lo replicaron así miles y miles, ¿no? Digo, redes sociales tiene esa ventaja, esa bondad. Pasan unos días y luego dice, por cierto, los que se quedaron con la duda, ya tengo a mi familia y tengo 3 casos positivos de COVID. Entonces, ahí es donde se abrió todo un debate, ¿no? Había algunos médicos también que les decían, ¿sabes qué? Yo ya estoy tan cansado porque siento que mi responsabilidad es emitir una recomendación, sí, pero ya acatarla va a ser problema del receptor. Y el único asunto aquí es que, desgraciadamente, para quienes están en el sector salud y aquellos que sí son nuestros héroes, bueno, no basta con que le digan a alguien no lo hagas, porque esa persona enferma al final le va a rebotar, va a generar todo el cansancio, le va a generar todos estos problemas. Y algo que no nos ha ayudado en la política es la postura de contraste de las autoridades del mismo gobierno federal. ¿Cuánto nos tardamos para finalmente ver a Hugo López-Gatell con un cubrebocas? Al menos uno de los primeros eventos que llamó más la atención ya era como cuando estaba concluyendo mayo. Y ya cargábamos más de 70,000 casos y como 7,000 defunciones aproximadamente. ¿Y cuánto se tardó gobierno federal en empezar a suspender algunos eventos, sobre todo los mítines del presidente, que sabemos que los han reactivado? Entonces, lo que mucha gente dice, lo que es una pandemia es la indiferencia, porque del pánico pasamos a la incredulidad, como hemos escuchado también en la nota de José Luis Juárez Díaz, y de ahí a que ya no nos importe. Tenemos otros temas, no nos ayudan acá, pues nosotros hagamos como si nada pasara. Pareciera como si esa nueva normalidad, Luis de Regil, también incluyera esta nula importancia hacia la responsabilidad y hacia las consecuencias que podrían venir por la pandemia. De hecho, me sorprendió mucho el sondeo que hace José Luis Juárez en temas de especialistas en temas de investigación, como este caso del tema COVID-19, donde la responsabilidad y mucho de ello también con respecto al ejemplo que tenemos ya sea en nuestra casa o las autoridades, ¿no? En esta semana, bueno, pues obviamente en temas políticos hubo un evento
dos eventos a nivel nacional, donde está el presidente de la República, igual sin tapabocas, le hace quitárselo o que no asista a esta firma, la reforma de pensiones. El único que traía en esta imagen, que fue muy alusiva, fue el presidente de Hombres de Negocio, miran, es el de Concamino, Carlos Lomelí, acuérdame. Bueno, era el único que traía tapaboca. El secretario de Hacienda no se lo hace quitar unas horas antes. Y prácticamente la foto, de hecho, también en el encuentro que estaba con el gobernador del estado en la cambio de estafeta, pues ninguno, siendo el gobernador, cuando está aquí en la entidad, pues siempre trae tapaboca, ¿no? Pues yo creo que allá en Palacio Nacional dijeron, bueno, pues quitárselo, ¿no? Para cuando esté ahí junto con el presidente, porque obviamente él no lo está usando. Yo creo que está la irresponsabilidad por parte de la sociedad, y lo hemos venido diciendo, solamente hay medidas preventivas, no está el medicamento, no está la vacuna, y como tal, pues prácticamente nosotros como sociedad, como medio responsable, siempre le hemos comentado al auditorio de pecar de exagerado, ¿no? En este tema. Bien, y eso no tiene nada de malo, al contrario, creo que tendría muchísimas ventajas. La sociedad está polarizada en este sentido, y creo que tiene mucho que ver el comentario de Paulina, cómo el mensaje a través del gobierno federal desde un principio fue diferente, fue incongruente. Se dijo una cosa, semanas después estaban comentando lo contrario, estaban actuando ya de diferente manera, y esto pues por supuesto confunde a la población, confunde a los mexicanos, pero también hay mucha gente que, independientemente del mensaje que se dé por parte del gobierno federal o de las autoridades sanitarias, pareciera que son invencibles, como lo escuchábamos también en el sondeo. Dice, yo no creo en eso, entonces por eso no lo uso. La gente, lo hemos también comentado mucho, hasta que lo ve de cerca, hasta que lo ve con un familiar, con su madre, con su padre, con sus hermanos o amigos muy cercanos, es cuando empiezan a creer, y pareciera que bueno, el tiempo ha transcurrido negativamente para ese sector, y esto podría colapsar. Esa es la preocupación mayor del gobierno en cuanto a las autoridades de salud, que el sistema de salud de nuestro país y de San Luis Potosí específicamente pueda colapsar. Estamos en un momento crucial, neurálgico, donde todavía podríamos contener los efectos brutales que tiene el coronavirus en nuestro estado. Tenemos un invitado esta noche que ya nos ha acompañado en algunas ocasiones, y le damos la bienvenida con muchísimo gusto, por supuesto. Él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, y lo invitamos con la intención de despejar algunas dudas. Hemos recibido todos en nuestros diferentes espacios mensajes de la gente donde se queja precisamente de un sector o de alguna parte de la población que es irresponsable al momento de actuar en la calle, en centros comerciales, que realiza fiestas, que convive, que llega en grupo a bares o que permanecen así en el momento que se abrían todavía los bares. Y el mensaje es muy claro por parte de ellos, de este sector de nuestro auditorio, que dice, bueno, ¿por qué no hace ya algo el gobierno tajante para poder eliminar estas acciones o para poder frenar las salidas, y también obligarlos a responsabilizarse usando el cubreboca? Hubo unas campañas también ahí en redes sociales donde decían una semana el cubrebocas en San Luis, y verán cómo vamos a ganar terreno en este aspecto. Bueno, nuestra primera pregunta, y por supuesto le damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge Andrés, presidente, y muy buenas noches. La primera pregunta sería, ¿hasta dónde las autoridades tienen la capacidad de, ya más que una recomendación, de inhibir salidas, de inhibir actos irresponsables de la sociedad, ser más fuertes, ser más contundentes para obtener los mejores resultados, apegados a la ley y por supuesto apegados a los derechos humanos? Jorge. Buenas noches, gracias por la invitación. Primero, un saludo a todos ahí en el estudio y por supuesto al auditorio. Y bueno, pues ya entrados en materia en cuanto a estas preguntas que gentilmente nos hacen, primero establecer de manera muy puntual que cualquier medida que adopte el Estado mexicano, desde luego los gobiernos de los estados, los municipios, tienen que tener límites constitucionales
no pueden ir más allá de los límites que están establecidos en la norma constitucional y en los tratados internacionales. Hay que recordar que cualquiera de estas disposiciones deben de atender 3 principios fundamentales: el principio de legalidad, el de necesidad y desde luego el de proporcionalidad. Por lo que cualquier estado que se decrete como toque de queda, que esto es una expresión muy desafortunada, porque realmente en México no están permitidos estos toques de queda, más bien hablamos de restricción o suspensión de garantías, pero que el propio artículo 29 constitucional establece cuáles son estos pasos y procedimientos para llegar a restringir y o suspender algunos derechos fundamentales, desde luego no todos, en tratándose de estados de extrema emergencia, por lo que un toque de queda no puede ser decretado por una autoridad administrativa, ni por un alcalde, ni por el gobernador, sino que tiene todo un proceso de índole legislativo. Por lo que también es muy importante recordar que hay un Consejo de Salubridad General. Este Consejo de Salubridad General es el que ha establecido desde el primer momento, desde la fase 1 de la pandemia, cuáles fueron las medidas a adoptar. Recordar también que se encarga de esta denominada semaforización, que implica colocar en colores algunas entidades federativas y restringir algunas de las actividades que normalmente realiza la población. Entonces no hay que olvidar que estas medidas, recordar, proporcionales, necesarias y legales, es decir, que estén apoyadas en una normativa previamente legislada, y por lo tanto no puede haber sorpresas en el marco normativo, sino que tiene que seguirse todos estos procedimientos de carácter administrativo para que la población tenga certeza de las acciones que va a realizar su gobierno. Pongo un ejemplo: hace unos días nos enteramos que en Ciudad Valles se pretendía tomar medidas que iban incluso al arresto a la población, a cobrar multas muy elevadas a quien no utilizara el cubrebocas. Bueno, pues estas son medidas que desde luego son contrarias a la ley. Son medidas que además, lejos de contribuir a mitigar la pandemia, estaríamos hablando de que se realizarían detenciones, y estas detenciones llevarían a las personas a las celdas preventivas municipales en hacinamiento, y desde luego pues en sitios donde el contagio estaría pues muy expuesto. Entonces es importante que este tipo de medidas no se apliquen, simplemente pasen por los consensos de quien tenga que dictarlas, pero siempre bajo estos criterios que son estándares internacionales debidamente reconocidos. Ahí está, muchas gracias, Jorge. Esta es la primera intervención. Por supuesto, te vamos a molestar en unos minutos más para continuar con este tema. Vamos a ir a una pausa. Regresamos, por supuesto, con los comentarios del panel. Está usted viendo esta semana, este viernes, Código 7.